Engrandecido sea el nombre del Señor por su manifestación y su poder tan gloriosa en medio de nosotros como Misión Cristiana El Calvario, a quien damos hoy la gloria, el honor, la honra y tributamos a Él la adoración de vida por cuanto Él es digno de ser en gran manera adorado y glorificado. Hoy estamos en una actitud de regocijo y de exaltación, aunque la verdad, todos los programas en Reforma son de fiesta y de regocijo en medio de nosotros. Pero hoy estamos celebrando los 250 programas de exaltación y de dar a conocer el corazón de Dios. Eso nos emociona muchísimo porque si algo me encanta es revelar el propósito de Dios, es decir y expresar la voluntad del Padre en medio de nosotros, porque eso es lo que nos ubica, nos perfecciona, eso es lo que nos lleva precisamente al crecimiento y al desarrollo espiritual. Es hermoso lo que Dios se trazó cuando empezó a hablarnos sobre reforma apostólica. Recuerdo que empezamos con un programa en televisión hace muchos años. Un programa en televisión que el enfoque era apostólico, era hablar sobre el énfasis apostólico. Y Dios nos permitió llegar a tantas naciones y a tantas congregaciones, ya que no era definido solo a Misión Cristiana El Calvario, sino era abierto para todo mundo. Edificábamos a todo mundo, pero no nos estábamos dando cuenta que la semilla la estábamos sembrando en el camino, otras en pedregales, otras entre espinos y muy poco en buena tierra. Pero según nosotros, como estábamos saliendo en televisión, estábamos haciendo la voluntad de Dios. Llegó el momento en que el Señor permitió que ese programa fuese cortado. Definitivamente al principio no entendíamos lo que estaba pasando, porque uno se encierra en lo que está haciendo y que lo está haciendo para la gloria de Dios. Sin embargo, el Señor, como nos ama tanto, nos lleva a su propósito. Y Él permite circunstancias y a veces personas que sean usadas como instrumentos para Él, para alcanzar su propósito y su plan. Qué tremendo fue cuando cancelaron el programa, incluso sin habernos dicho. Cuando nos dimos cuenta, el programa ya no estaba saliendo. Preguntamos por qué. Sencillamente nos dijeron que no querían que el programa saliera. Y lo serio era que estaban siendo usados ministros y ministerios, no solo amigos, sino de diferentes misiones, que eran parte de la junta directiva de ese canal. Y lo mismo no solo aquí en Guatemala, sino a nivel de Costa Rica, los principales nos decían, no saldrá ese programa más. Al principio produjo confusión, al principio dijimos, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? No entendíamos que Dios estaba en medio de todo esto. Pensábamos que había algo que estaba estorbando porque según nosotros, eso mismo estábamos viendo los resultados que había producido movimientos apostólicos en diferentes países y naciones. Pero no nos habíamos dado cuenta que esos movimientos se habían distorsionado. Unos movimientos apostólicos se fueron hacia la política, otros hacia lo social, otros hacia lo cultural y otros sencillamente fue por tener un renombre o un nombre en esta tierra. Qué importante es conocer el propósito de Dios. Pasó un tiempo muy propicio, un tiempo prudencial de parte del Señor, en el cual Él nos empezó a hablar sobre la importancia que Él tenía de que quería hablarnos a Misión Cristiana El Calvario. En ese tiempo Dios empezó a trabajar en medio de nosotros y levantó grupo profético en medio de nosotros, el cual nos reuníamos a cada 3 meses y el Señor nos hablaba, nos edificaba y era precioso. En esa reunión
el Señor dijo, yo voy a abrir los rollos de todo mi plan y mi propósito. Recuerdo que ese día todos nos alistamos, sacamos nuestras notas y empezamos a estar listos para apuntar. Pero ese día no pasó nada, ni en esa reunión pasó algo. Y dijimos, ¿y qué pasó? Bueno, pues a los 3 meses que nos volvimos a reunir, todos listos, hoy el Señor nos va a hablar, nos va a abrir sus rollos, y que no pasó nada tampoco. Y dijimos, ¿y qué sucedió? Primero, el programa de televisión se cierra y ahora dice que nos va a hablar. ¿Y qué pasó? Pero si algo entendí, era no pensar en las circunstancias, sino pensar en el Dios que es Señor de las circunstancias, en su propósito. Entendí que el cerrar el programa, me costó por cierto entenderlo, era parte de su plan, porque Él se dio cuenta que estábamos haciendo algo, tirando la semilla que era para Misión Cristiana del Calvario hacia todo mundo, como dije en Pedregales, y todo mundo estaba siendo edificado. Era alegre ir a los países y que me dijeran, mire, lo vemos en televisión, pero sin embargo no estábamos edificando el cuerpo de Cristo como Él quería. Por eso es que Él permite que muchas de las cosas que hemos hecho y edificado a nuestra manera se vengan para abajo. ¿Pero por qué? Porque Él tiene su plan y tiene su propósito. Porque Él ha preparado ya y Él se ha alistado ya con un plan y con un diseño totalmente diferente. Creí que el Señor nos iba a hablar a través de las reuniones proféticas. Y sí nos hablaba de otras cosas, pero lo que menos era que nos abría su corazón y su plan y su propósito. Cuando en eso un día me dice Abraham, vengo precisamente para transmitirte mi propósito y mi plan para Misión Cristiana del Calvario. Lo que dije en el año 65 lo vuelvo a confirmar, solo que ahora será ampliado y revelado a nivel del tiempo en que se está viviendo. Yo esperaba tener la experiencia que tuve al principio. Yo realmente tuve algunas expresiones proféticas. El Señor me permitió ir al tercer cielo. Entraba un espíritu en mí y me hablaba, como dice Ezequiel 2:2, entró espíritu en mí y me habló y me hablaba lo que el Señor quería. Y yo dije, esperaba que fuera así. Y dije, pero ¿quién va a recibir la revelación? Y me dijo, no, es que ahora voy a hablar a través de ti, porque yo te voy a hablar a ti a nivel personal. En el momento dije, wow, pero qué tremendo. Sin embargo, empezó una relación tan personal y tan directa y natural que la gloria del Señor hasta esta fecha ha sido expresión de su amor y de su misericordia en medio de nosotros. Entonces di gracias a Dios porque todas las demás cosas que se habían preparado y que estábamos transmitiendo con todo nuestro corazón, pero sembrando en tierra diferente, y no específicamente en Misión Cristiana del Calvario, cuando lo que el Señor ha querido es que preparemos su esposa, su novia ahora, quien será su esposa, para que Él pueda presentársela gloriosa, santa y sin mancha. Pensando en todo esto, dije, ¿y ahora cómo transmito la revelación que el Señor nos está dando? Y el Señor me empezó a hablar y empecé a tener una relación muy preciosa con Él, personal, de que me transmitía, me enseñaba la revelación, me empezó a hablar Él así directo, real, Él de una manera presencial, enseñándome su revelación. Y fue algo glorioso y maravilloso. Y desde allí eso no ha parado, sino cada vez ha aumentado y ha sido glorioso. Pero decía, ¿y ahora cómo se lo transmito a la misión? Y empezábamos a ver cada congreso y congreso, en ese tiempo se llamaban convenciones, y decía, ¿cómo transmito? Y se hacía una convención al año. ¿Cómo transmito toda esta revelación a Misión Cristiana del Calvario? Cuando una sola vez nos reunimos. Pero en eso el Espíritu Santo, que
todo lo tiene preparado juntamente con el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo viene y ejecuta todo lo que ellos han preparado. Empezó a despertar en el corazón del apóstol Ronald el que pudiésemos tener un programa por internet. Empezamos a hacer las averiguaciones y mirábamos al principio difícil la situación porque nos escribían y nos decían los costos y decíamos no, porque de tantas personas, 40 personas que lo ven es esto, a partir de ahí está el precio y decíamos no hombre, ¿esto cómo va a ser? Y empezábamos a platicar, pero él seguía con esa carga y con ese despertar y me decía, saquemos un programa específico para Misión Cristiana El Calvario. En eso también el Señor me iluminó a mí, debido a lo que él estuvo siendo despertado por el Espíritu Santo. Y dije, es cierto, lo podemos hacer. Y empezamos a platicar sobre esto y ahí surgió nuevamente Reforma Apostólica, solo que ahora específico para Misión Cristiana El Calvario. Y Reforma Apostólica, como su nombre lo dice, tiene que ver con reformar, con formar. Es un programa muy diferente a cualquier programa de televisión. Por esa razón el Señor nos sacó de la televisión secular para que entráramos a un programa específico para Misión Cristiana El Calvario. ¿Por qué razón? Porque este no es un programa informativo, este es un programa formativo de ubicación, de corrección y de preparación para la esposa del Cordero. Qué diferente entonces todo esto, y la verdad es que hoy alabo a Dios porque Él paró todas las diferentes cosas, porque Él en su plan tenía el que existiera Reforma Apostólica de esta manera y edificara y cambiara vidas y transformara vidas. Familias enteras han sido restauradas, personas hoy en día están prendidas y fogosas y encendidas en el poder del Espíritu Santo. Hoy Misión Cristiana El Calvario es totalmente diferente a lo que era antes. Ahora tiene formación. ¿Por qué razón? Porque Dios quiso que de esta manera se estableciese su plan y se transmitiera su corazón hacia Misión Cristiana El Calvario. Es sorprendente ver en la Escritura cómo el Señor nos habla de cómo Él mismo se prepara y por lo tanto quiere que la iglesia se prepare. Por ejemplo, en Juan 14 y versículo 2, después de que Él les habla, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Y les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y voy pues a preparar lugar, y si no se los hubiera dicho. Pero luego nos dice, ¿qué cosa? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es sorprendente cómo Jesucristo se prepara para recibir a su amada. Él fue a preparar lugar para nosotros. Y aún sigue diciendo, y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Y le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Y él entonces le explica cuál es el propósito de todo esto y les dice, yo soy el camino. Y les explica que él fue a preparar precisamente esto y que él mismo se prepara para recibir a su amada. Por eso es que ahora él utiliza los ministerios, utiliza todos los recursos que tiene a su alcance, en este caso la tecnología, para preparar, para que sirva de instrumento, a prepararle a su amada, porque él ya se preparó, él ya está listo para recibir a su amada. El problema es que la iglesia ha estado distraída, la iglesia ha estado afanada con los diferentes quehaceres, medio preparada, y cuántas cosas que han estorbado a la iglesia a que se cumpla el propósito de Dios. Dentro
de todas las cosas que Dios tiene y que está utilizando para preparar a su amada, está utilizando reforma apostólica. Reforma apostólica es para formar, es para corregir, es para guiar, es para dar directrices sobre lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Si Él cuidó y Él aseguró que vendría otra vez a recogernos, debido a que Él ya se preparó, pero Él viene a recoger una iglesia preparada, como dice Apocalipsis 19 y versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos, porque las bodas del Cordero han llegado, porque su esposa se ha preparado. Aleluya. Pero ¿quién la ha preparado? Ella misma como iglesia, pero porque los ministerios también están ocupando su lugar correcto, por una relación correcta con Dios y ubicando y viendo al Dios y Señor de todas las cosas manifestarse en todo esto. Pero Dios también está utilizando reforma apostólica, y de reforma apostólica Dios ha utilizado el discipulado a través del profeta Ronnie, a través también del profeta César, el adiestramiento. Todo esto son componentes de lo que Dios ha estado permitiendo para preparar su iglesia y dejarla como Él quiere, gloriosa, santa y sin mancha. Reforma apostólica es el instrumento de Dios precisamente para preparar su iglesia. Por eso es que reforma apostólica ha sido y ha servido de bendición a tantas personas, a las iglesias. Muchos pastores nos han dicho, no han sido ni 5, ni 10, ni 20, han sido muchos. Iglesia que ve reforma apostólica es fácil pastorearla. ¿Por qué? Porque está recibiendo la palabra de vida, la palabra correcta, la palabra conforme el corazón de Dios. Dios se ha preparado y ha preparado reforma apostólica. 250 programas. Recuerdo que hace muchos años que iba a predicar en una congregación, alguien se acercó y me dice, ¿cuánto tiempo tardó para preparar su mensaje? Y le dije 66 años, que son los que tengo. ¿Cómo? Me dice, 66 años para preparar un mensaje. Sí, le dije, porque esta no es una conferencia, es toda una vida. ¿Y cuántos años nos hemos preparado para llegar a los 250? Estos 5 años, casi y medio, que tenemos de estar teniendo reforma apostólica. La preparación de este programa 250 no es de hace un día, de hace 3 días, viene desde que el Espíritu Santo dijo que tuviéramos reforma apostólica. Así que por eso es que hemos cuidado cada detalle, hemos observado y nos hemos visto que si algo va a dar vida es cuando transmitimos vida. Recuerde, esto es totalmente diferente a cualquier programa secular de televisión, sea secular o aunque sea cristiano, en cualquier programa de televisión secular, esto es totalmente diferente porque esto no es información, esto es la formación de la esposa del Cordero para prepararla, para que cuando Él venga la encuentre a la talla y a la medida que Él ha dicho que debe estar. Por eso es que se ha puesto mucho cuidado en cada detalle. Pero si algo hemos cuidado más que en sí la tecnología, aunque es muy importante, hemos cuidado en sí de nosotros como personas. Porque lo que se transmite aquí no es información, es vida. Y la vida no comienza en el momento del programa, la vida comienza aquí, en todo el grupo y el equipo de multimedia, que es con lo que estamos funcionando y que son los instrumentos de Dios para llegar a ustedes. La vida no comienza cuando se da el programa, la vida comienza desde mucho antes, en relación, en comunión y como vamos a platicar hoy en día. Y hoy está presente aquí Armando y Paola, quienes nos estarán hablando en primer lugar sobre la importancia de esa
espiritualidad y de esa vida que debemos de tener para poder servir a Dios antes de que podamos pasar incluso reforma apostólica, o antes de pensar en algo tecnológico, pensar en nuestra vida. Qué bendición es tenerles y qué alegría es que estemos juntos sirviendo al Señor en Reforma Apostólica y con todo el equipo de multimedia, a la cual damos gloria a Dios por cada uno. ¿Qué nos pueden decir acerca de esto que he enfocado en este momento? Gracias, apóstol. Qué privilegio estar acá nuevamente en Reforma y poder compartir con ustedes. Reforma Apostólica ha sido una formación extraordinaria para todo el equipo de multimedia, porque cada programa íbamos subiendo de escalón, íbamos aumentando, íbamos madurando, íbamos teniendo una transformación muy distinta. Y esa preparación espiritual que se nos demanda ahora es algo muy lindo, porque el Señor tiene cuidado de nosotros, de que no seamos un equipo que solo técnicamente esté preparado, sino que lo más importante es que su formación sea esa vida que Él ha revelado, ¿verdad? Que la revelación se haga en nuestra vida y que nosotros seamos ese medio de expresión para las demás personas. Esa formación espiritual que se ha dado es de un equipo que tiene comunión, de un equipo que está buscando al Señor, que tiene intimidad con el Señor. Yo personalmente, cuando se habló de este programa 250, empecé a ver de nuevo los programas de Reforma Apostólica, vi el Congreso nuevamente y todo para poder estar acá conectado y estar al mismo nivel otra vez. Y le decía al Señor, Señor, gracias por tú estar con nosotros, por tener ese cuidado de que seamos un equipo que exprese tu revelación. Y de verdad doy muchas gracias al Señor, porque nosotros tenemos ese cuidado de que no solo es preparación técnica, sino que tenemos que crecer también espiritualmente, ¿verdad? Amén. Paola. Bueno, pues primeramente muchísimas gracias. Es una bendición poder estar aquí en medio de ustedes compartiendo. Principalmente el punto de llegar a entender que somos bendecidos como Multimedia Sede Central porque tenemos la revelación a primera mano. Entonces podemos sentir esa cercanía. Todos los que servimos sabemos y entendemos que tenemos esa gran bendición de poder decir: el apóstol me está predicando personalmente en Reforma, ¿verdad? Aún estando detrás de cámaras, detrás de una computadora, sentimos como que si solo a nosotros nos estuviera predicando. Y eso es lo bonito, lo especial de poder saber, ¿verdad?, que no solamente estamos sirviendo de bendición a los demás, sino realmente nosotros mismos nos bendecimos. El poder platicar con usted desde que empezamos a armar el set, el que usted se acerque a nosotros a contarnos, a darnos como un preview de lo que va a compartir usted en Reforma, eso es una gran bendición. Entonces, ¿por qué? Porque en nuestro corazón ya empieza a surgir, desde ya venimos preparados para recibirlo, pero cuando usted dice: hoy voy a platicar, hoy voy a enseñar sobre, como cuando empezó con lo de ser un discípulo, yo decía, ser un discípulo no es solamente ser algo tan sencillo, en eso se basa la vida de un cristiano. Entonces, esa vida que usted nos transmite, nosotros queremos transmitirla a los demás también, y es por eso que para nosotros es de suma importancia prepararnos espiritualmente para poder expresar lo que usted está diciendo y poder estar a un mismo nivel con usted, un nivel en el que podamos saber, podamos discernir lo que usted quiere enseñar, lo que el Espíritu Santo está hablando a través de usted, y nosotros seamos ese canal para transmitirlo fielmente. Es algo muy importante y la verdad yo alabo a Dios por ustedes, no solo por su disposición. Cuando hablo de ustedes estoy hablando de todo el equipo de multimedia, no solo de su disposición o solo su actitud o su deseo de servir al Señor, sino la verdad es que estar en este multimedia no solo es un compromiso, sino es un ritmo que hay que estar llevando
no solo por los quehaceres y por los cuidados y poner y instalar equipo y quitarlo, sino el ritmo, porque si algo ustedes mismos lo han notado, es que una de mis demandas, aunque no las digo, pero sí las expreso a través de mi actitud, es que el equipo que está conmigo corra a nivel conmigo. Yo no puedo tener un equipo que lo estoy jalando o que lo estoy, ¿cómo se llama?, diciendo, avancen, hombre, avancen. O sea, no. Y gracias a Dios el apóstol Ronald ha cumplido una función pastoral muy fuerte y muy profunda en la vida de ustedes, porque ustedes son parte de una iglesia, pero no solo están cumpliendo una función de servicio, sino están siendo adiestrados, discipulados, formados. Todo eso ha ayudado precisamente a que estemos corriendo en el mismo nivel, porque aquí no se puede correr de una manera diferente. Como decía en una de las predicaciones hablando de alcanzar el premio, aquí no es como que está la medalla de oro, la de plata y la de bronce. Aquí no hay 3 medallas, o sea, si no alcanzo una, bueno, pues alcanzo la otra. No, aquí es solo una, el supremo llamamiento de Dios, el premio único que tenemos en el Señor, que es su imagen y su semejanza y el llegar a ser la amada y la esposa de Jesucristo. Por eso es que no podemos estar corriendo de diferente manera, sino tenemos que correr al mismo ritmo. Y yo alabo a Dios porque ha puesto personas y todo el equipo de multimedia para que jale, voy a decir así, para que vaya y corra también y se meta a ese mismo ritmo, que por cierto no es un ritmo que a paso lento, pues, ni tampoco es un ritmo alocado, sino es el ritmo del Espíritu Santo, porque si algo tenemos que aprender aquí es que multimedia, y no solo aquí, sino donde quiera que se abra multimedia, tiene que ir al ritmo del Espíritu Santo. Sí, ayer tuvimos una reunión para prepararnos para este programa y hablábamos diferentes cosas, pero se tocó un punto muy importante sobre el equipo de multimedia, que el equipo de multimedia no era un departamento extra de la misión, no era algo ajeno de la misión, sino que éramos parte del diseño. Multimedia no le pertenecía a la misión, sino que le pertenecía al Señor, porque en Él había nacido multimedia. Así es. Que nosotros como multimedia también estábamos siendo preparados para ser la esposa. Y ese era nuestro anhelo también como equipo de multimedia. Ese debía ser nuestro anhelo No solo personal. es para presentar un buen programa, sino para ser la esposa. Eso Sí, es muy importante. definitivamente. Entonces, cuando nos pusimos a pensar en el hecho de nosotros ser esa esposa, se empiezan a hacer bromas y decir, es que no va a ser un multimedia que va a ir a las bodas, que vamos a ir a tomar la foto de la boda, ni vamos a ir a grabar la boda. Es un multimedia que es la esposa también, que vamos parte de todo esto. Entonces, esta es la demanda de seguir corriendo al mismo ritmo, porque no podíamos llegar ni siquiera a servir mesas, sino que Ni como hacer los equipo de multimedia invitados. teníamos que ser esa esposa de nosotros también, y esa era nuestra expresión, llegar a ser la esposa y prepararnos para el esposo, ¿verdad? Aunque la Escritura dice en Apocalipsis, bienaventurados los que son invitados a la boda, pero no dejan de ser bienaventurados. Pero el bienaventurado en este caso no es la esposa, pues sigue siendo invitado. Aunque la esposa, por ser esposa, sí es bienaventurada de por sí, ¿va? Pero no me quedo solo con ser bienaventurado. Yo soy bienaventurado, gloria a Dios por ser invitado a la boda, pero se quedó ahí nada más. Entonces, la perspectiva de multimedia esta que estamos expresando y que es la que hemos venido teniendo, es muy importante porque eso define no solo los diferentes departamentos de cada congregación que deben tener este mismo énfasis. La escuela dominical con los niños es precisamente porque están preparando a la esposa del Cordero. Y lo mismo es el grupo de alabanza y adoración, lo mismo es todo, hasta el que recoge la ofrenda. Está recogiendo la ofrenda para no solo como un privilegio, sino lo está recogiendo porque está recogiendo la ofrenda de los que son la esposa del Cordero y que van a producir bendición al dar. Y toda esa perspectiva, qué lindo es tenerla. Y gracias a Dios, multimedia la tiene. Y eso es algo glorioso que nos hace servir a Dios con mayor propósito y mayor énfasis. Definitivamente es muy importante también entender
que, bueno, somos muy bendecidos cuando nos decían que el Señor dijo, Misión Cristiana del Calvario, desde que te vi, te Así amé. es. Eso es una gran bendición que nadie nos la puede quitar. Pero también aquí viene nuestra tarea como novia, ¿verdad? De prepararnos. Porque posiblemente, si lo vemos en un ejemplo tan humano, un hombre puede enamorarse de una mujer y la puede amar. Pero si esta persona no se prepara, por muy bonita que sea, por digamos, muy popular o muy carismática, si no sabe cocinar, si no sabe complacer pues al hombre en este caso, la va a terminar desechando, ¿verdad? No se va a convertir en su esposa. Entonces, ese mismo papel debemos jugar nosotros como multimedia, como iglesia, como Misión Cristiana del Calvario. Todos corremos hacia lo mismo, ¿verdad? Presentarnos perfectos delante de Dios. Entonces, esa es la perspectiva que nosotros manejamos también. No porque tenemos la bendición de ser amados por Dios y haber sido predestinados para esto, nos hace prácticamente llegarlo a hacer, ¿verdad? Sino también es una preparación de parte nuestra. Como el apóstol Ronald había estado enseñando en los últimos domingos en la sede central, cuánto valor le damos nosotros realmente a la preparación que como novia, ¿verdad? Cuánto valor, cuánto interés le damos nosotros a esos momentos con el Señor, pues entonces ahí es en donde nosotros revelamos y damos a conocer, expresamos cuán enamorados estamos de Dios. Y pues como multimedia esa es nuestra tarea, ¿verdad? Más que una obligación, más que una responsabilidad, lo sentimos como una necesidad, expresar realmente lo que el Señor está haciendo en nosotros, porque usted lo decía, Reforma Apostólica es un programa formativo, entonces es algo que forma, que da desarrollo, que da crecimiento a toda Misión Cristiana del Calvario, y eso es una gran bendición. Y si se han dado cuenta, una de las, como dijéramos, de las diferentes cosas que el Señor permite que hagamos previo al programa, y que ustedes ya lo mencionaron, especialmente Armando, qué importante es, por ejemplo, cuando se está haciendo toda la preparación, me acerco a ustedes y empiezo a platicar y empiezo a contarles, especialmente cuando sacamos los cintillos. Los cintillos. Cintillos, esa cosa así que me cuesta que se me quede el nombre, yo digo rótulos, pero bueno, cintillos. Y les empiezo a explicar por qué razones que quiero eso y lo platicamos. Y el propósito no es solo porque quiero esos cintillos, sino porque estoy midiéndoles el ritmo que ustedes están trayendo para ese programa de Reforma Apostólica. Y eso es muy importante, el cuidado que cada pastor debe tener con multimedia en sus congregaciones. No es solo dejarlos que cumplan una función administrativa o de tener un programa, sino estar midiendo a su equipo para ver qué ritmo están corriendo y qué grado de revelación también están teniendo. Porque el sembrar revelación, eso produce cosechar revelación, y eso es lo que está produciendo también en el equipo de multimedia y en diferentes personas. Entonces, el acercarme y el platicar con ustedes previo a el programa, no solo es porque quiero esos cintillos, sino es porque estoy calculando qué nivel de personas son las que están conmigo, pues, y si están teniendo desarrollo o si ya se me quedaron estancados, pues, sino ahí a través de la plática nos enriquecemos todos y somos todos, nos convertimos en personas productivas porque nos estamos alimentando mutuamente, pues, ¿verdad? Creo que en muchos lugares se puede dar el caso de que como el pastor escogió a los de multimedia, la gente que está dentro de multimedia cree que ya está en el diseño, cree que ya está al mismo nivel porque el pastor los escogió. Pero en realidad el escogimiento del pastor viene a raíz de estos discípulos van corriendo a este ritmo, pero porque los escogí en multimedia no quiere decir que se van a quedar en este ritmo, sino que es una demanda mucho mayor. Porque el equipo de multimedia no solo es un equipo que trabaja técnicamente tomando fotos, grabando videos, haciendo anuncios, sino que es un modelo
para la misión en realidad, porque tiene que ser modelo en todo, tiene que ser modelo en el hambre, en la búsqueda, en la intimidad. No deja de ser iglesia, pues. Exacto, no deja de ser iglesia. Y es lo que hablábamos hace un momento, es que multimedia va a llegar a ser esa esposa también. Un multimedia que tiene que ser como en el caso de Esther, que se proponga conocer al Señor para hacer las cosas como a Él le agradan, pero con el fin de llegar a ser esa esposa, con el fin de llegar a estar al lado de Él, para complacerlo a Él, para dar lo No que Él hacer quiere. que los demás lleguen, sino llegar Él. ¿verdad? En este caso, si comparamos a multimedia con Esther y las demás que fueron escogidas, hay muchos multimedias que van a llegar y estamos haciendo lo que el Señor quiere, porque estamos viviendo en la casa del Rey, porque estamos preparándonos, porque nos metimos al sometimiento de belleza que había dado el Rey. Pero ¿qué multimedia va a tomar la decisión como Esther de decir, voy a tener esa intimidad con el Señor para yo llegar a ser esa persona, para yo llegar a ser quien va a estar al lado del Rey? Entonces, nosotros como multimedia en sede central tenemos una demanda mayor porque tenemos, aquí está el centro de todo, aquí está las prédicas que ven todos los demás domingos y jueves, aquí está Reforma, aquí está el discipulado, aquí está el adiestramiento y nosotros tenemos que ir al mismo nivel de todos esos programas, tenemos que ir al mismo nivel de todas las predicaciones que se nos han dado. No puede ser un multimedia que a los 5 años se le tenga que hablar nuevamente de cultura del reino porque no están expresando una cultura del reino. Debe ser un multimedia que va al ritmo, que va corriendo, porque queremos llegar a hacer eso, ¿verdad? Que queremos estar en el mismo nivel, porque queremos ser la expresión misma del Señor Jesús acá. Queremos ser discípulos completos y eficaces que vayan haciendo lo que el Señor está demandando. No a estas alturas de estar hablando, lo voy a ilustrar con la matemática, que 2 más 2 son 4, pues va. Sino eso ya se debe, no asumir, sino eso ya se debe saber y aprender, pero seguir escalando, pues va. Entonces, sin embargo, en muchos equipos, a los diferentes años, todavía se les está diciendo que 2 más 2 son 4, pues va. Y, se me había olvidado, dice la gente, yo de eso no lo había puesto atención, esa parte es que me distraje y no lo pude hacer. Son detalles que son muy importantes, pero aquí en multimedia eso no es permitido, pues. Entonces, ni en multimedia que se levante en cualquier congregación de Misión Cristiana del Calvario, eso no es permitido. No nos es permitido porque entonces no vamos a dar la talla, no vamos a ser eficaces ni efectivos, ni vamos a dar la medida ni la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué otra cosa, una cosa última que tú pudieses añadir de esto, ya que también quisiéramos presentar el énfasis de lo que es la preparación de tecnología y de que todo el mundo nos conozca cómo es que funciona? Nos agrada cuando vienen hermanos de diferentes países o, por ejemplo, que acaban de venir hermanos de diferentes, de Estanzuela y de otros lugares, y uno de sus deseos es, queremos ver dónde pasan Reforma y queremos ver cómo lo hacen. O sea, nos encanta ver eso, pero hoy lo queremos exponer a los demás para que vean lo que es Reforma y lo que, a dónde hemos llegado en estos 250 programas que exaltamos y bendecimos el nombre del Señor. A ver, ¿qué nos dices? Bueno, primeramente como multimedia hemos entendido que más que un equipo, somos un cuerpo y somos una familia. Así es. Por lo tanto, para nosotros es un gran privilegio, nos gozamos muchísimo de poder juntos, digamos, montar el set de Reforma, el poder tener comunión unos con otros antes de que empiece el programa. Hemos llegado a entender también que la vida de cuerpo es muy importante en nosotros, porque así es como logramos distinguir si alguna persona no está bien, no en el sentido que esté haciendo cosas malas, sino digamos, si estás teniendo algún problema, nosotros el quedarse estancado ya es cosa mala, pues. Exactamente. El no hacer nada ya es cosa mala, pues. Entonces, el hecho de poder tener ese discernimiento, de saber cuando una persona ya no está al mismo nivel que todos, para entonces ayudarla a que nuevamente retome el ritmo. ¿Por qué? Porque usted decía algo muy importante en una reunión previa que tuvimos, y es que si una persona está mal, contamina todo el equipo. Así es. Y no solo al equipo, contamina toda la misión, porque es la encargada de transmitirlo. Entonces, porque aquí o sale vida o sale esa transmisión de esa influencia
maligna, llamémosle así. Exactamente. Uno puede decir que es algo tan sencillo porque es algo técnico, pero si vemos más allá, la función que cumple multimedia es muy importante, porque no solamente somos, voy a utilizar un ejemplo que Armando dijo, que Ana se lo comentó, pero no somos un cable que solamente lleva de un extremo a otro la misma información, sino somos la misma expresión. Así es. Entonces, si estamos mal nosotros, no podemos transmitir vida a los demás. Entonces, estamos transmitiendo, sí, lo que está sucediendo, pero tal vez no lo estamos Pero no es vida, transmitiendo de la solo manera información. correcta. Entonces, para nosotros es muy importante eso, el saber, el entender que es nuestra responsabilidad ser fieles transmisores de la revelación de Dios. Y pues también hemos llegado a entender que como mayordomos el Señor nos ha dado a nosotros equipo, nos ha dado material y eso lo debemos cuidar. No importa si sea el equipo más sofisticado que tengamos o sea el equipo más económico. Si el Señor nos lo ha dado es porque con eso podemos trabajar. Amén. Y debemos aprender a Si utilizarlo. somos fieles en lo poco, Él nos dará lo Exactamente. mucho, pues. Entonces, eso es lo que podemos aportar también como multimedia. Algo glorioso que también hay aparte de multimedia es como Dios ha levantado a la misión en general en diferentes aspectos. Por ejemplo, hay personas que de alguna manera Dios las ha levantado para cuidarme, voy a decir así. Porque hay algunos que vienen y me dan que vitaminas o que me están vitaminando. Y yo digo, pues esto es glorioso. Y me dices que queremos que se vea bien en Reforma, pues. Y queremos ver que se vea bien en los congresos y en todas las actividades. Y a veces llegan hermanos o con cremas para la cara o algo así para que me cuide. Y yo digo, gloria a Dios, pues. O sea, el Espíritu Santo despertando el corazón de la gente. Otros, por ejemplo, el cuidado de que mi cafecito esté caliente aquí, por ejemplo, ya no tomar un cafecito frío, sino un cafecito caliente y que siempre mi taza de café se mantenga al nivel de lo que realmente quiero tomarla. Y eso es bendición, pues eso es parte del cuidado que hace eficiente Reforma Apostólica. Hay otros hermanos que, por ejemplo, nos cuidan en el sentido de que a veces mandan una ofrenda, especialmente de Colombia lo han hecho, y dice, aquí envío una ofrenda para que Multimedia almuerce. Qué excelente, pues, o sea, el aprecio y el cariño. Y hay otro hermano de Santa Isabel, de aquí de la capital, Adrián se llama, y él viene 1 o 2 veces al mes y o me trae el almuerzo o me dice, aquí está para que almuerce, pues. Todos esos cuidados que Dios ha levantado. Fui, por ejemplo, hace poco a Poptún Petén y hay unos hermanos, me dicen, mire, aquí hay para que se compre sus zapatos para que en el Congreso y en Reforma esté pues también lo mejor. O sea, están preocupados no solo de Reforma en el sentido de revelación, sino del aspecto que estamos dando, de que podamos estar cada vez mejor. Y yo alabo a Dios por todas esas personas, ¿verdad? Y así pudiera mencionar no solo los que ya he mencionado, sino tantas personas que de alguna manera han estado, otros cuidándome hasta el cabello, que ya no se lean los bosquejos antes de que suba al púlpito, ¿verdad? Y están al tanto de esos detalles. Eso el apóstol David ha tenido mucho sentir de eso. Lo que me asombra es cómo el Espíritu Santo está obrando, que levanta gente no con la misma, inclinación, sino una cosa, otra cosa. Y cuando miro, estoy siendo cuidado en todas las áreas, que camisas, que pantalón, que esto y el otro, hasta cinchos, ¿verdad? Entonces, pero van enfocados hacia Reforma y hacia los congresos. Entonces yo digo, Dios tan lindo, cuidando todos los detalles para que podamos ser eficientes en todas las áreas. Dios señoreando sobre todas las cosas. Qué precioso. Y si algo digno es de glorificarle y de exaltarle en este programa de 250, es que Él es digno de ser glorificado porque Él señorea todas las cosas y aún detalles tan minuciosos que uno los pasa por alto. Él los tiene bajo control y no hay nada que se le pase a Él por alto. Por eso es que en todo vemos a Dios obrar.
vemos a un Señor obrando y glorificándose, y por eso es que estamos con regocijo. Aunque ahí era para las bodas del Cordero, pues dice alegrémonos y regocijémonos, ¿verdad? Pero yo puedo decir ahora, alegrémonos y regocijémonos por estos 250 años de exaltación y de bendecir el nombre del Señor. Vamos a ir entonces a ver lo que está pasando y cómo es que se desarrolla la función, el trabajo, o qué es lo que podemos hacer. No sé si hay algo que quieran decir previo a esa acción. Sí, me gustaría comentar, en base a lo que nos estaba hablando Apóstol, cómo el Señor ha tenido cuidado de su persona y del equipo de multimedia, ¿verdad? Que hay personas sembrando para que nosotros comiéramos después de Reforma y así. Y el Señor siempre nos modela qué es lo que quiere que nosotros hagamos, porque en base a eso, ahora como equipo de multimedia nosotros tenemos que tener cuidado de su revelación. Y es lo que vamos a ver ahorita, el hecho de tener cuidado con su persona, de su imagen, de cómo lo estamos sacando cómo lo estamos presentando a las demás personas. Y creo que todo eso comienza acá, ¿verdad? Y pues es lo que vamos a ir a ver ahorita. Y vamos a ver específicamente cómo trabajamos cada miembro del equipo de multimedia y qué es lo que hace cada uno, ¿verdad? Amén. Así que vamos a hacer un recorrido y por lo tanto es importante que ustedes conozcan que Reforma Apostólica no es solo esto, no es solo el set aquí, sino no es solo el escenario, sino es el estudio y de dónde se pasan los mensajes, los correos que llegan, y que también hay un equipo trabajando sobre todo esto, otro equipo que cuida mi arreglo, que cuida cómo estoy, si no vengo peinado, qué tanto detalle que podemos ver, qué importante es que tiene que ver con multimedia. Yo a veces voy a las congregaciones y miro un pastor con el cuello que lo tiene abierto y la corbata media, y digo, pero no hay nadie que le diga que va así, pues. No hay nadie que se preocupe. ¿Y qué pasó con esta iglesia? ¿Qué pasó con la esposa? ¿Qué pasó con los que están cerca de él? Pues, o miro que está una esposa despeinada y digo, pero ¿dónde están los cercanos que le puedan ayudar para eso? Gracias a Dios, aquí no hay eso, ¿verdad? Por eso alabo a Dios por multimedia y exalto a Dios por el cuidado que ha puesto y esa atención que Dios los ha puesto en cada detalle de ver que todo salga a su perfección. Así que vamos a proceder entonces a caminar en eso. Mientras tanto, voy a disfrutar de mi cafecito, pero sí vamos entonces a caminar sobre eso. Y como decíamos, la preparación es muy importante porque el cuidar cada detalle y el ver cada cosa de lo que Dios está haciendo. Qué necesario es que podamos ver que cada situación, y como decíamos del Señor, Dios es cuidadoso, Dios es detallista, pero el problema es que la iglesia no ha aprendido eso del Señor. Y si dice que si permanecemos en Él, debemos de andar como Él anduvo. En otras palabras, debemos de ser como Él es. Debemos de participar como Él participa, debemos de ser productivo como Él es productivo, debemos de tener los mismos anhelos, de ser detallistas con las cosas donde Dios es detallista. A veces somos muy detallistas en los aspectos puramente administrativos, pero muy descuidados con su diseño. Lo voy a explicar de esto, lo que siempre he dicho de David. Fueron muy detallistas con el evento que tenían de traer el arca, pero se descuidaron en el detalle de estar cuidando el diseño y no vieron lo que ya el Señor había dicho, sino ellos empezaron a cuidar detalles personales, pero no detalles del Señor. Aquí no estamos cuidando solo detalles personales, sino especialmente lo que el Señor ha dicho. Lo que Él ha dicho es lo más importante, porque si algo queremos en multimedia y en Reforma Apostólica es hacer justamente como Él ha dicho, como Él quiere que hagamos las cosas,
y de acuerdo a su propósito. Y Él no solo nos va diciendo qué hacer, sino Él mismo nos va proveyendo la oportunidad para hacerlo. Y ahora estamos aquí precisamente en el estudio donde llega la transmisión de allá de las cámaras, pero también vemos el desarrollo y el desenvolvimiento de cada hermano. Multimedia entonces no es solo el apóstol Abraham, no es solo los que están allá con las cámaras, sino escuchemos también qué es lo que sucede aquí, qué es lo que pasa, y eso nos va a bendecir grandemente. Bueno, un saludo a todos por allá en sus casas. Es realmente un gusto y es un honor no solo pertenecer al equipo de multimedia de la sede central, sino el estar aquí también en el programa 250. Es realmente un honor y agradezco al Señor por este regalo que me ha dado a mi vida. Les voy a explicar un poco de qué pasa aquí en esta estación. Aquí tenemos la computadora que el Señor nos regaló. Es un muy buen equipo y sabemos que la tecnología es realmente un gran regalo que se nos ha dado, pero sabemos que la tecnología existe para el Señor. No existe para otra cosa más que para proclamar esa revelación que se nos está dando hacia las naciones. Para la gloria del mismo. Para la gloria del mismo, así es. Todo lo que existe es para Él. Aquí filtramos algunas de las tomas que hacen nuestros camarógrafos. Elegimos cuáles pasar al aire y cuáles no. Miramos si la transmisión está bien, los niveles de volumen y la imagen, el color de la toma. Todo esto porque queremos hacer de un programa, si es para el Señor, ¿cómo no hacerlo excelente? Mostrar esa majestuosidad y esa excelencia que el Señor nos muestra en todas sus obras, así transmitirlo también, transmitiendo esa revelación que se nos está dando. Gloria a Dios por cada detalle. ¿Qué otra cosa nos podrías explicar y para darle lugar aquí a los hermanos que están participando en esto? Pues acá, como pueden ver, trabajan más o menos una cantidad de 3 personas por cada programa de Reforma. Tenemos a Ana Isabel, que está dirigiendo las cámaras y se vuelve la directora del programa porque se encarga de ver, ella es el medio para cuidar la imagen de todo el programa en sí. Luego tenemos la parte de sonido, que el cuidado que se tiene en el sonido, porque cuando hay varias personas utilizan diferentes micrófonos, incluso el cuidado con su micrófono, todo hay que ambientalizarlo para un programa en realidad. Entonces tenemos a nuestro hermano José, que es quien se preocupa del sonido, que él nos va a explicar más o menos qué es lo que hace aquí dentro. Buenos días, hermanos, muchas bendiciones. Principalmente tenemos el entendimiento de que la fe viene por el oír, y por eso vemos tan importante este papel que es de transmitir el sonido, de transmitir la voz del apóstol, que es el medio por el cual el Señor está transmitiendo la revelación, está revelando su corazón. Hemos ido aprendiendo un poco acerca de qué es lo que se necesitaba. Al principio teníamos un equipo bastante sencillo y bastante casero. Poco a poco fuimos entendiendo que lo que necesitábamos era transmitir con un equipo mejor, con un equipo profesional. Entonces, si nos vamos un poquito a lo técnico, los micrófonos que estamos utilizando, digamos el del apóstol Abraham, es un micrófono muy especial y muy fino, que es inalámbrico. De la base del micrófono... Y exclusivo, que nadie más lo usa. Nadie más, hecho especialmente... No es cierto. Venimos de la base del receptor del micrófono del apóstol, entra a la consola. Esta consola, para los equipos de multimedia que tengan curiosidad, esta consola vuelve el sonido análogo, la señal análoga, la transmite, la convierte a señal digital que viene a la computadora. Aquí grabamos con el programa que viene stock en las Mac, que se llama GarageBand. Ahí grabamos para todos los archivos que vamos a subir a SoundCloud. La otra parte, que es la transmisión en vivo, venimos de las salidas análogas y entramos a este aparato. Ese es un convertidor de análogo a digital.
Entonces viene la señal análoga de acá, entra a lo digital y lo digital ya se puede comunicar con la parte de que es el programa que transmite en esta Mac, que es un poco más profesional y más capaz. No fue así desde el principio. Al principio teníamos una consola muy, muy viejita. De la salida del audífono entraba a una computadora que no era para transmitir, entonces la señal no era tan buena. Siempre se nos presentan retos, siempre aparecen ruiditos, aparecen cosas que poco a poco nosotros vamos aprendiendo de dónde viene y por qué sucedió, y vamos volviéndonos más excelentes, para bendición de ustedes, para edificación de la iglesia, porque comprendemos que esto no es, como decía el apóstol, ¿verdad? No es un programa informativo, ni mucho menos un programa de entretenimiento, sino que es un programa formativo y que va a repercutir en todas las generaciones hasta que Cristo venga, ¿verdad? Entonces, lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con mucha entrega y buscando lo excelente, por amor a ustedes y amor al Señor. Qué excelente es lo que Dios ha estado haciendo entre nosotros, y además de esto, el Señor no solo nos ha permitido tener esto, sino mucho más aquí. Pero mientras vamos viendo lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros, yo alabo a Dios por los diferentes medios que el Señor ha puesto, que son extra sede, y pues le estoy llamando así solo por darme a entender. Por ejemplo, Fresca Unción, que también transmite en televisión y por radio a nivel mundial, y que eso está radicado en Nueva York, allá de parte de la iglesia del apóstol que dirige el apóstol Noé. Están transmitiendo también Reforma Apostólica en vivo, y de allí llega a diferentes personas que aquí no tenemos el control de las personas a quienes estamos llegando, sino son personas que allá es donde tienen el informe. Por eso es que no podemos tener un dato exacto de cuánto es lo que estamos alcanzando, aunque sí al hacer una revisión ligera estamos teniendo la oportunidad de ver que son miles y miles y miles y hasta cientos de miles de personas que nos están viendo y escuchando. Pero también tenemos emisoras, como está la radio de Melchor de Mencos, que transmite a nivel mundial. Está la radio Manantial, que está transmitiendo siempre en vivo y que luego repite los programas, y precisamente con el propósito de llevar a muchas personas a este conocimiento del Señor. Y cuando estuve en Poctún, la alegría y la bendición que me decían: yo escucho Reforma Apostólica a través de la radio Manantial. ¡Qué bendición por eso! Porque veo el instrumento de Dios, cómo Dios utiliza estos recursos, cómo es que Dios trabaja en todas estas cosas. Tenemos también la radio en Sutijá, que también transmite, y allí lo pasan también después en quechí. O sea, Reforma Apostólica no es solo en español, en quechí, y también tenemos la oportunidad que se traduce al inglés y luego lo escuchan las personas que hablan inglés. El alcance es tremendo, es glorioso, es sorprendente. Hemos tenido oportunidad de recibir informes de Argentina, de Uruguay, Belice, México, Estados Unidos. Estando en el Congreso, en la Cena del Señor, precisamente cuando estaba hablando de las personas que estaban conectadas y felicitando a las personas que nos estaban escuchando y participando de la Cena del Señor, justamente me entró una llamada y un mensaje de Rusia. Yo dije, pero Rusia, ¿y qué pasa aquí con Rusia? Y luego vuelve a entrar otra llamada donde informan que nos estaban viendo y que estaban viviendo también como parte del Congreso. Imagínense los alcances que estamos teniendo, hasta en Rusia nos han estado viendo, y ya no digamos en Vietnam nos han avisado, en Francia y en otros países que pudiera mencionar, pero la gloria del Señor está llegando a través de este instrumento de Dios. Tenemos también aquí
esta participación hermosa. Y como decíamos, multimedia no es solo allá donde están las cámaras y el apóstol Abraham, o donde solo están los transmisores, sino también aquí está precisamente, de aquí es donde van los mensajes. Aquí llegan todos los mensajes que ustedes nos envían, pero de aquí me los mandan a mí, a mi computadora, porque aquí se filtran los mensajes para cuidar siempre qué es lo que vamos a transmitir, teniendo ese celo, por si alguna persona alguna vez se metiera, ya que el internet, pues diferentes personas pueden entrar, incluso alguien puede decir algo diferente o contrario, es precisamente para cuidar el celo de cuidar lo que se está transmitiendo en Reforma Apostólica. Y gracias a Dios porque aquí podemos participar de todo ello, y Dios también nos bendice con diferentes personas que sirven de esta bendición para cuidar juntamente con nosotros de lo que estamos transmitiendo en la revelación del Señor, y que cada cosa se haga justamente en el orden y en el propósito del Señor. No sé si tenés algo para ampliar, Armando. De los cuidados que tenemos en multimedia, de verdad son gigantescos. Cuando estuvimos abajo nos dimos cuenta de que hay cuidados en la parte visual, con tanto cámaras, efectos, también hay cuidado en el sonido, pero también hay cuidado en las cosas que se publican en Facebook como equipo de multimedia y como página de Reforma Apostólica también. Porque acá en este caso, como el internet es abierto, todo el mundo ve las cosas que podemos publicar. Aquí no podemos limitarnos a que solo la gente de la misión pueda ver las cosas. Y tenemos todo ese cuidado de seguir valorando la revelación de la misma forma. La gente que pone tanta atención a lo que usted está hablando y la revelación del Señor para poder publicarlo. Al igual que nosotros estamos revisando el chat que tenemos en la página para ver qué son los comentarios, como comentaba, qué es lo que se está diciendo, qué es lo que se está hablando. Y tenemos aquí a nuestra hermana Ana Lucía, que nos puede comentar más o menos el proceso de escoger el chat y en qué se basa, porque ella también tiene que estar llena de la revelación para poder transmitir lo mismo a las demás personas y poderle transmitir a usted los mensajes. Entonces, si puedes comentarnos un poco de lo que haces. Pues es una bendición definitivamente estar aquí. Pues como decía Armando, tenemos que estar conectados juntamente con el apóstol y con el Señor para saber qué les vamos a transmitir y para saber qué es lo de mayor relevancia también para que el apóstol mencione. Obviamente hay miles de personas que están comentando y todo puede ser importante, ¿verdad? Pero en lo que nos basamos es en el punto exacto en el que el apóstol Abraham está hablando, qué es el aporte más indicado, ¿verdad? De cada uno de ustedes para compartir con el apóstol y que él también sea quien revele más y quien dé una ampliación más exacta de lo que ya sean dudas o revelación que ustedes también están recibiendo a través de Reforma Apostólica y del programa y de lo que ustedes también están recibiendo directamente del Señor, porque claramente ustedes también tienen una preparación y se conectan con el Señor para también poder ampliarnos esta revelación que el apóstol Abraham nos transmite, ¿verdad? Esto es muy importante porque no es solo porque alguien pueda decir una cosa negativa o contraria. Pues no estoy hablando de la misión, sino estoy hablando que de alguien de otra misión pudiese involucrarse en el programa y decir cosas que no son, o atacar, por ejemplo, el diseño y el modelo, sino me refiero a distractores que a veces hay personas que se meten y empiezan a saludarse entre ellos en pleno programa. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás vos, hombre? ¿Y qué tal? Hola, ¿cómo te encontrás? Y distraen al resto de las personas. Entonces los de multimedia tienen la directriz precisamente de corregir a esa persona y de instruirle, decirle que por favor no distraiga a las personas o de cuidar que eso no se esté transmitiendo en la página. Ahora, porque de alguna manera necesitamos aprender a escuchar y tener esa educación de recibir y de estar atentos a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Entonces no son solo cosas, como dijéramos, que atacan o contrarias, sino son distractores que a veces pasan con algunas personas
que eso evita que el resto, por estar poniendo atención a lo que está escrito, ahí que las personas están saludando y cómo estás vos y qué pensás o aquí o allá, estas cosas vienen y distraen a las que están atentas. Y por eso es muy importante tener un equipo que cuide, pero no solo, como decíamos, que cuidarlo con tal de que salga un programa bien, sino porque estamos cuidando a la que es la esposa del Cordero. Estamos cuidando la revelación que la tenga la esposa del Cordero, precisamente porque estamos precisamente para formar esa iglesia que no debe tener contaminación, no debe tener ninguna mancha, y para que no tenga ninguna mancha tenemos que cuidarla en todos los aspectos, en este caso hasta que no esté distraída. Porque vemos a un Jesús en el pasaje que ya leímos, que Él no se distrajo, que ya regresó al cielo y ahora iba a tomar unas sus vacaciones. Y bueno, pues me voy al cielo, el tiempo que pasé en la tierra fue muy difícil y debido a eso, pues bueno, ahora me voy a tomar mis días aquí libres para descansar, porque allá me costó mucho, la muerte fue muy dura y la circunstancias con los judíos, esas cosas fueron de tensión. No, nada de eso. Yo voy a preparar lugar. Era alguien que siempre y es alguien que siempre está trabajando con tal de preparar el lugar para su esposa. Y esa es y debe ser la amada, la iglesia de Jesucristo. Y qué importante es, como dije, ver todos estos detalles de personas que como decía hace un rato, que se han puesto para transmitir reforma, y no solo las que mencioné, sino también, por ejemplo, está en San Pablo Jocopilas, el cable que transmite reforma apostólica, y así hay grupos de personas que incluso en Facebook lo transmiten, y yo los felicito. Además de eso, lo transmiten en vivo y lo están compartiendo. O sea, el alcance que realmente tenemos es sorprendente y es maravilloso. Así que gracias a Dios por todos los recursos que Dios nos ha dado tecnológicos, pero también hablábamos de las personas. Pero para que la tecnología funcione, tienen que haber personas que funcionen. La tecnología no se mueve sola, ¿verdad? Por ejemplo, si es un radio, si tengo música cristiana o tengo música del mundo, no es el botón el que se mueve solo, sino alguien lo mueve, pues. Lo mismo es todo esto, por eso es que tienen que haber personas preparadas, personas con mucho celo de Dios. Y como dije hace un rato, personas que cuidan de tanto detalle que salga precisamente lo mejor en Reforma Apostólica y que me cuidan a mí en todos los detalles. Y por ejemplo hay personas que están al tanto de mi aspecto, como decía, incluso de que no haya brillo en mi cara, y cuidan de cada detalle, porque las luces provocan brillo, y de tantas luces que hay que puede provocar sudor en algún momento, pero hasta eso están al tanto. Y Dios ha puesto ese equipo de personas también que cuide de todos esos detalles para que podamos hacer una transmisión agradable y buena para los hermanos de Misión Cristiana del Calvario, que se lo merecen y que son dignos de tener una revelación clara y preciosa de Jesucristo. Apóstol, cuando el Señor habla acerca de multimedia, habla acerca del que íbamos a hacer el medio de expresión. En base a lo que usted habla del cuidado que se tiene como equipo de multimedia y la prioridad que se le da al apóstol, es muy importante. Hay mucha gente que pudieron ya ver que estaba trabajando ahí abajo, el valorar la revelación. Tenemos archivos de discos, archivos de backups en versión digital para poder guardar toda la revelación, pero todo nace en el entendimiento de que nosotros somos una cultura que va creciendo dentro del mundo, que estamos estableciendo el reino de Dios porque somos una cultura que no somos iguales al mundo. Vemos programas de televisión, vemos noticieros, vemos televisoras que documentan todo lo que ha pasado en el mundo. Entonces multimedia nace para documentar lo que está pasando dentro de la cultura del reino. Lo que hablábamos en Reforma de los 5 años, que
Usted mencionaba un pasaje muy importante en Apocalipsis, que todos iban a presenciar ese evento tan importante del que habla ahí. Entonces, ¿cómo íbamos a lograr hacer eso nosotros? Preparándonos, pero estando al mismo nivel que el Señor quiere. Entonces, hay un equipo acá que se dedica al cuidado del apóstol, al cuidado de la imagen, de todo lo que se ve acá. Tenemos gente, como pudieron ver ahorita la variación, de estar en el estudio y de estar en todo el camino hacia donde se transmite. Hay una variación de luz muy completa. Entonces hay gente que se está preocupando y que está aprendiendo constantemente para hacer las cosas con perfección, que las cosas no las hacemos solo porque nos escogieron y nos quedamos ahí. Entendemos nosotros que somos ese medio de expresión por el cual llegamos y alcanzamos a más personas, porque si Multimedia no se preocupa por tener el cuidado del apóstol y de tener cuidado del programa en sí y darle el valor que necesitamos, la demás gente no lo va a ver con el mismo valor. Lo demás que alcancemos no lo va a ver con el mismo valor. Hoy estamos abarcando a la mayoría de medios de comunicación en internet. Tenemos la página, que es la central donde se ve la transmisión. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Snapchat. Y gracias a Dios tenemos diferentes medios que nos hacen comunicarnos con el mundo. Facebook nos manda reportes a nosotros que las capsulitas, las fotos llegan a alcances de 90% a nivel mundial y nos piden que si queremos hacerlo publicidad, porque el alcance es demasiado, porque el impacto que ha tenido es demasiado. Tenemos reportes subimos un video así como las transmisiones que han estado viendo en vivo de antes del programa y durante el programa. Esas transmisiones han tenido alcances de 10,000, 15,000 personas solo en Facebook. Entonces nos damos cuenta que… Y Facebook nos ha pedido que hagamos publicidad de todo eso. Que llegamos a un nivel en que la cultura del reino no se hizo al mundo y que nos hicimos parte del mundo, sino que somos una cultura que estamos saliendo muy aparte, que vamos creciendo y que vamos a llegar a crecer hasta que lleguemos a ser esa esposa y lo vamos a expresar. Y todo mundo afuera en las diferentes naciones nos van a ver que nosotros somos esa iglesia conforme al propósito de Dios. Cuando mencionaste de la tecnología y de que lo iban a ver en todas partes, es en Apocalipsis capítulo 11, donde nos habla de los dos testigos. Son dos profetas que serán levantados durante un periodo difícil y de manifestación del poder de Dios y cómo tienen estos el poder, pero dice que van a ser vencidos, pero luego van a resucitar, van a morir y van a resucitar. Pero me llama la atención en el versículo 8 que dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que dice que ha tenido sentido espiritual de nuestro Señor, donde fue crucificado, pero dice el versículo 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. Habla de naciones, verán sus cadáveres. Ahora, ¿cómo lo van a ver si eso va a pasar allá en Jerusalén? Pues definitivamente ya estaba profetizado el medio de la televisión y del internet. Pues hoy en día la ciencia se lleva el show de que nosotros ahora estamos produciendo los partidos de fútbol, una olimpiada lo puede ver todo el mundo, o lo que pasa en tal país lo podemos ver todos. Ya el Señor había dicho aquí que todo mundo, habla de pueblos, de aldeas, de naciones y de tribus que lo verán. O sea, son situaciones que va a llegar, y la televisión no llega a todos estos lugares, pero el internet sí. Quiere decir que ya estaba profetizado ahí, pues. Entonces, por eso es que decimos que Reforma Apostólica es el cumplimiento de lo profético que el Señor ha dado. Y ha sido gloriosa esta experiencia. Definitivamente, pues, regresando a lo que es, digamos, la vida espiritual, la esencia de las personas de Multimedia, me gustaría compartir con ustedes en Hechos 6:3, habla sobre la elección de los 7 diáconos y dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Pues leyendo el contexto, los apóstoles estaban atendiendo a viudas
y las personas ya no estaban compartiendo la palabra de Dios como debía ser por atender estas otras cosas que eran importantes, ¿verdad? Pero ellos dicen, no es justo que nosotros nos dediquemos a esto, ¿verdad? Entonces ahí es cuando dice, buscad pues de entre vosotros, pero me llama la atención el perfil de las personas y era para atender viudas o para servir, ¿verdad? Pero dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y en la traducción lenguaje actual, dice, elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de ese trabajo. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen, que hagan lo bueno y sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. Si era para servir mesas, para atender viudas y necesitaban que fueran de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, entonces, ¿cuánto más nosotros que somos multimedia y se nos ha encomendado la tarea de transmitir la revelación del Señor? Entonces no podemos ser ajenos, 1, a la llenura del Espíritu Santo. 2, no podemos ser ajenos a un buen testimonio, porque nosotros somos la expresión, ¿verdad? La Escritura dice, somos cartas abiertas al mundo, entonces cualquiera las puede leer, ¿verdad? Entonces, lo importante que es para nosotros el buen testimonio, no es solo decir, soy multimedia y soy quien maneja una cámara, ¿verdad? Sino la importancia que tiene manejar esa cámara de la manera correcta. Vemos a un Jesús que se preparó 30 años para servir 3 años. La iglesia quiere prepararse 3 años para servir 30, pues. O hay personas que queremos prepararnos minutos antes para, media hora antes para hacerlo. Por ejemplo, miraba, tratando de ver un rato televisión, estaba viendo ahora que hubieron las Olimpiadas en Brasil, de unos que estaban jugando ping-pong. Y en ese momento estaba un mexicano con otro que no sé si era de Indonesia o de, no recuerdo qué país era. Pero el otro le ganó, pero dijeron, este mexicano entrena 6 horas diarias, todos los días. Yo dije, ¿cuánto entrenará el otro entonces? Si este que perdió entrena 6 horas, el que ganó cuánto entrena y cuánto entrenan no solo sino los que ganan la medalla de oro. El problema de la iglesia es que no hemos valorado el tiempo de nuestra preparación. Si vemos a un Jesús desde hace 2000 años, se fue a preparar las moradas para su amada. 2000 años para prepararlas, pues. Y nosotros queremos prepararnos en 5 minutos o 10 minutos para ir al servicio y presentarnos delante de Él, cuando tenemos que darle esa dedicación y ese esfuerzo. Como tú decías, el servir mesas, lo que necesitaba solo era una preparación administrativa. Preparar a alguien en detalles, no sé cómo le llaman, en decoración o algo así, a estas personas que pudieran realmente presentarlo todo bien bonito. Sin embargo, llenos del Espíritu, de buen testimonio, ¿verdad? Y de sabiduría. Una vez, dentro de todos los viajes en avión, miraba a alguien sirviendo la comida, una de las hermosas, y pasaba la comida. Y dije, todos los años de preparación de esta mujer para venir y servir la comida aquí en el avión. Y todo lo que fue preparar. Y la iglesia allí pensaba, queremos servir las mesas arrebatado o improvisado. Solo por un deseo, digamos. Solo por un deseo, cuando requiere preparación. Eso nos enseña la importancia de cada detalle y de ser cuidadosos como iglesia, que los multimedia que se levanten en la iglesia no son solo para transmitir un programa, es para revelar el corazón del Padre, pero es para preparar la iglesia de Jesucristo para Él, para su gloria, para su honra, y es para equiparla, para no entregarla manchada, sino para entregarla como Él realmente quiere. Y nos ha puesto a nosotros como ministros para prepararla,
Por eso es que debemos de pensar en los equipos de multimedia, algo muy bien preparados, pero a toda la iglesia en general, como hemos dicho aquí, de cuidar con mucho celo esa preparación y dar tiempo suficiente a prepararnos. Si estos que para ganar una medalla de oro se preparan horas y horas y horas y horas todos los días, una disciplina tremenda, nosotros como iglesia tenemos que aprender a ser más disciplinados que ellos para estar preparados. Y cuando el Señor nos corrige o nos pone una prueba para medirnos, y cuando nos corrige en medio de esa prueba, nos ofendemos y nos molestamos y nos duele y nos herimos y ay, Dios mío, cuando eso es para que podamos ser presentados perfectos. Qué glorioso eso, es parte de su amor y parte de su misericordia. Así que qué importante es lo que hoy estamos diciendo, de que podamos ser preparados y cómo el Espíritu Santo viene y nos prepara en todas las cosas. Ayer el apóstol Ronald decía algo muy importante en el servicio, en su predicación. Bueno, todo fue importante, pero dentro de las cosas que encajan para este momento en que estamos viviendo, de esta semana de oración por el templo, o por lo que el Señor nos va a dar, el Centro Mundial de Adiestramiento y Adoración para Misión Cristiana del Calvario. Y él decía, el Señor primero nos está preparando en su intimidad antes de darnos los templos, para que no nos conozcan por los templos grandes, aunque los vamos a tener, sino que nos conozcan por nuestra intimidad y relación con el Señor. Y por eso es que ahora lo está haciendo y nos está hablando mucho de la intimidad y de la relación correcta. ¿Por qué? Porque nos está preparando para que no nos conozcan por los templos grandes, ni por los 10,000 o los 50,000 o los 100,000 que lleguemos a tener, sino que nos conozcan, porque hay un Señor de señores y Rey de reyes que es digno de ser exaltado y de ser glorificado, y porque somos instrumentos y personas de adoración para nuestro Dios y que le reconocemos como nuestro Dios. Así es como nos deben conocer como Misión Cristiana del Calvario. Por eso es muy importante la preparación, para que podamos ser eficaces y dar la talla y la medida exacta de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. ¿Qué más nos pudieran decir respecto a todo esto? El Señor ha sido muy bondadoso y misericordioso con Misión Cristiana del Calvario, porque Él nos habla y nos dice que nos va a dar estos templos y este centro mundial de adiestramiento, que habla que la iglesia más pequeña va a ser de 10,000 discípulos. Pero, ¿cuál es nuestra tarea? Es prepararnos, es llenarnos del Señor, tener esa intimidad, porque como hablaba, la Misión Cristiana del Calvario no va a ser conocida por tener los templos más grandes, sino que va a ser conocida porque son la expresión misma del Señor, porque somos la expresión misma de Dios. Y eso es lo más importante. Y podemos decir, entonces vemos bien lejos que el Señor nos vaya a dar este templo o esto, pero en realidad no, Él está siendo muy lindo con nosotros y nos prepara, porque nos lleva a un ritmo de yo ya los quiero ver ahí, yo ya los quiero ahí, entonces quiero que todos expresen lo que yo les estoy dando. Y por eso ese cuidado, existe Reforma, por eso ese cuidado de los congresos, porque el Señor nos lleva a un ritmo en el que ya tenemos que estar alineados y corriendo ya listos para arrebatar ese trofeo, ¿verdad? Porque los congresos comenzaron con un congreso al año, luego 2 congresos al año, luego 3 congresos al año, luego cada congreso era de 4 días, 3 días, y van a ir aumentando porque el Señor nos va a demandar muchas más cosas a nosotros. Entonces, multimedia no es un multimedia extra, sino que somos un cuerpo de Cristo todos, y tenemos que entender que todos tenemos que ser edificados entre nosotros mismos, ¿verdad? Como hablan las Escrituras, que el cuerpo se edifica entre él mismo. Entonces nosotros como cuerpo también nos vamos a edificar con eso, pero esa edificación cae en de verdad tener esa búsqueda y esa preparación no va a ser que se prepare solo el apóstol y que nosotros estamos ahí en la iglesia, o en las diferentes misiones que se prepare solo el pastor y nosotros como estamos acá como congregación vamos a llegar. No es una preparación individual de que todos vamos a llegar y que todos tenemos que ser esa esposa. Así es. ¿Qué otra cosa podrías tú ampliar? El Señor ha sido muy benevolente y muy bueno con Misión Cristiana del Calvario. Si recordamos en el primer libro de Samuel, si no estoy mal,
la escritura cuenta, ¿verdad?, que la palabra del Señor escaseaba en ese tiempo. Nosotros no hemos tenido escasez de palabra de Dios, gracias a Dios. El Señor nos ha estado hablando. Usted mencionaba los recursos que tenemos, ¿verdad? Nos hacen ricos en palabra de Dios. Esta reforma apostólica, discipulado, adiestramiento, esta clínica del alma. Tenemos también las transmisiones de los servicios de domingo y jueves aquí en la sede central. Entonces, llegar a entender también que vamos a llegar a ser esa esposa, pero por fe, ¿verdad? Según como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entendiendo entonces que todo esto no es en vano, sino el Señor nos está dando palabra, nos está permitiendo transmitir también esa revelación para que Él perfeccione la buena obra en nosotros, para que cuando Cristo venga, entonces nosotros podamos presentarnos ante Él como una esposa limpia, una esposa sin mancha, una novia que sea perfecta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que como multimedia también nosotros anhelamos. Uno, estar agradecidos con Dios porque su palabra no ha escaseado. Nos ha dado a nosotros el privilegio de poder tenerla tan cerca, ¿verdad? Poderla palpar, poderla sentir, pero también así el tener el privilegio de poder transmitirla para que toda Misión Cristiana del Calvario sea edificada en un mismo nivel. Qué bueno es, y quiero desde ya dar el aviso para si alguien quiere comentar algo de lo que ha sido Reforma Apostólica o un testimonio, para que lo pueda hacer y así poder leerlo aquí. Mientras tanto, quiero decir lo glorioso que ha sido ahora y cómo está Misión Cristiana del Calvario a otro nivel y a otra dimensión. Es hermoso llegar a los diferentes lugares y ver las iglesias conectadas ahora en un mismo sentir. La adoración ahora está más unificada, todo está más, como dijéramos, más conectado con lo que el Espíritu Santo está haciendo. Ya no estamos actuando de diferente manera, ya son, residuos nada más que han quedado por ahí, pero ya la gran mayoría estamos conectados. Y eso dice mucho, pues, de lo que Dios está haciendo con nosotros. Y alabamos a Dios por ello, porque vemos personas prendidas con el Señor, personas que ahora están hablando de intimidad con Dios, personas que están hablando de estar conectadas en la relación correcta con Él. Y todo eso es producto de lo que el Señor ha estado haciendo en medio de nosotros y de cómo Reforma ha estado transformando vidas, transformando familias. Pero gracias a Dios hemos podido llegar a todo público, llegamos a los niños. Es sorprendente cuando llego a los diferentes lugares, pueblos, aldeas, como dice aquí la Escritura, y a las naciones, los niños compenetrados en el propósito de Dios. ¿Pero por qué? No solo porque llegan a los servicios, a los congresos, sino porque están viendo Reforma. Reforma ha conectado a los niños en el propósito del Señor. Y por eso les mando un saludo y un fuerte abrazo a todos los niños que nos ven a través de Reforma Apostólica y los que nos han estado viendo. Dios les bendiga y les amo mucho en el Señor. Y un abrazo muy fuerte, no solo de parte mía, sino de todo multimedia para cada uno de ustedes, porque ustedes son una bendición muy grande y una dicha para nosotros el saber que ustedes nos ven y son bendecidos por medio de Reforma. Pero lo mismo la juventud. Es sorprendente y es hermoso el poder saber que la diferencia entre lo que Dios está haciendo en medio nuestro a lo que Dios está haciendo con otras misiones, con los jóvenes. Hay iglesias, hay pastores que me dicen, ¿y cómo hacen ustedes para atraer tanto joven y para tener tanto joven en las congregaciones? Cuando nosotros tenemos que estar trayendo artistas, tenemos que estar trayendo grupos de alabanza y predican que 40 minutos o 20 minutos, pero tienen hasta 10 grupos de alabanza, 3 horas solo de alabanza y 30 de enseñanza. Y dice, porque si no, no nos vienen los jóvenes, si no. Y les decimos nosotros, pero hombre, aquí no necesitamos eso, pues. Gracias a Dios por los grupos de alabanza, pero aquí es Dios, o sea, ellos son atraídos no por un grupo de alabanza, sino por la misma presencia de Dios,
por el mismo poder de Dios, porque quieren escuchar a Dios y quieren escuchar qué es lo que deben hacer en relación a esa perfección y a esa preparación que se está teniendo. Pero lo mismo los adultos. Los adultos están creciendo y edificándose y es sorprendente ver a los hermanos ya de la tercera edad también conectados en Reforma, creciendo, participando en la iglesia, hablando en un lenguaje de acuerdo al diseño. Todo eso, ¿quién se los ha dado? Gracias a Dios es el Señor. Dios ha usado los libros, los manuales, pero especialmente Reforma Apostólica, o sea, nos ha conectado en un mismo sentir, en un mismo lenguaje, y nos ha dado vida y poder de Dios para fluir de una manera especial y preciosa, y alabamos a Dios por eso. Tenemos, por ejemplo, aquí al hermano Jacob Arana, que dice, qué bendición poder ser parte de este medio. Y digo ser parte porque no solo es escuchar la revelación, sino que llevarla a que se haga viva en nuestras vidas. Dios de muchos más programas en Reforma Apostólica, preparando a la novia para que llegue a ser la esposa del Cordero. Felicitaciones y adelante. Nelson Bamaca dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12, 4 y 5. Gracias, apóstol Abraham y hermanos de equipo de multimedia, por modelarnos cómo funciona el cuerpo de Cristo. Bendiciones. Gloria a Dios por todo esto. Alabamos a Dios por estos mensajes que no solo nos animan, sino nos hacen ver que estamos no solo aquí, sino todos conectados en un mismo sentir, y ver conectado Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Guatemala y diferentes otros países, Honduras. Qué hermoso es ver todo esto, lo que hace y lo que produce Reforma Apostólica, que nos hace ver y expresarnos como una familia en Cristo Jesús, y por eso adoramos y glorificamos el nombre del Señor. Por ejemplo, el hermano Pedro Gonón dice, Reforma Apostólica para mí ha sido vida, me ha corregido y sobre todo me ha ubicado a través de la palabra revelada, a través del apóstol Abraham. No se me olvida que una Reforma Apostólica fui corregido porque yo pensaba que yo debía meterme al diseño, pero me corrigieron al decirme que el diseño debe de meterse en mí, porque es el diseño, porque en mí, porque así el diseño va sacando lo que no sirve dentro de mí. Gracias, apóstol Abraham, que Dios le siga bendiciendo a usted y hermanos de multimedia. Así que gloria a Dios por todo eso que Dios ha estado edificando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa nos podrían ustedes ampliar o decir acerca de multimedia, o qué podemos ampliar de esto mientras estamos recibiendo los mensajes de estos hermanos que nos llenan de gozo y de satisfacción al saber que nos están enviando estos mensajes? Primeramente, pues para todos, porque si algo hemos entendido es que Reforma Apostólica es como el epicentro, ¿verdad? Reforma Apostólica es el recurso que el Señor ha dado a Misión Cristiana del Calvario para estar en un mismo sentir y para que todos estemos creciendo en un mismo nivel, porque usted lo decía, tal vez no lo puedo ver en vivo, pero sí lo puedo escuchar a través de SoundCloud o lo puedo ver en YouTube. Entonces, esto me ayuda a mí. En Facebook también. En Facebook también. Nos ayuda a todos estar creciendo en un mismo nivel. Si somos un cuerpo, usted lo explicaba antes con el crecimiento del cuerpo, sería normal que un brazo creciera antes que el otro, ¿verdad? Entonces, Reforma Apostólica nos provee un crecimiento integral a toda Misión Cristiana del Calvario como cuerpo. Pero si algo vemos también en 1 de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Por ejemplo, aquí es Pablo hablándole a Timoteo,
pero podemos decir, toda Misión Cristiana del Calvario debe ser ejemplo aún a toda Misión Cristiana del Calvario en fe, en conducta, en amor, en pureza, porque debemos transmitirlo a todos. Así es como nos estamos edificando unos con otros. Así es. Entonces dice, preocúpate en la lectura de qué. Dice que se ayudan mutuamente. ¿Todo por qué? Porque somos un cuerpo. Exactamente, entonces preocúpate en la lectura, en la exhortación, dice, y en la enseñanza. Entonces es tarea de todos edificarnos los unos con los otros, porque si algo precioso nos ha dado el Señor es que a todos nos ha puesto una función, nos ha dado una tarea y debemos funcionar en base a eso para que todos recibamos ese crecimiento que el Señor nos da. Hay otros recursos que el Señor nos ha dado y es de personas. Por ejemplo, tenemos a la esposa del apóstol Ronald, la hermana Mari, que Dios la ha usado mucho también en el trabajo de reforma y cómo ha ayudado a ampliar y a comentar lo que el Señor ha estado revelando y enriquece todo el propósito de reforma, pero también ayuda a la transmisión de mensajes y de cosas a cuidar con mucho celo lo que el Señor ha dado. Pero tenemos también a Lizzy, cómo el Señor la está usando en el cuidado de no solo comida, sino el hecho de que cuidarnos y que habla con cada uno de cuidarse espiritualmente y de ayudar. O sea, también detalles muy importantes que son la imagen también, de cómo nos estamos presentando ante las cámaras y ante los demás hermanos. O sea, hay otros más. ¿Quiénes más pudiéramos mencionar que están así? Porque no me gustaría dejarlos, y si los dejamos no es porque queramos omitirlos, sino sencillamente porque es un gran trabajo y una gran cantidad de personas que estamos involucradas en todo esto. Okay. Pues para empezar tendremos al apóstol Ronald, que es una persona que se preocupa porque todo se vaya haciendo con excelencia, ¿verdad? Él siempre pasa y nos dice, ya pusieron atención en esto, se recuerdan que teníamos esto, o el programa pasado nos pasó esto, entonces hay que mejorarlo, y estamos siempre buscando un nuevo equipo para ir mejorando la calidad de la imagen. Entonces él es una persona que nos mantiene en constancia de que nos estemos preparando tanto técnicamente como espiritualmente, ¿verdad? Antes teníamos un discipulado después de Reforma Apostólica, que él se tomó el tiempo de quedarse con el equipo que se quedaba acá trabajando para seguir discipulándonos, aparte de estar recibiendo Reforma. También tenemos a Lizzy, que se ha preocupado por el cuidado de nosotros, en que no solo en la comida, como ya se mencionaba, sino que esa imagen de cómo nos presentamos. Ella siempre nos dice, mira esa camisa, mejor si no la traes a la próxima, venís con una camisa mejor. Y ese cuidado en nuestra imagen y personal, ¿verdad? De que no es una persona que diga, qué feo te miras, pues ya no vengas así, sino que es con amor de llevarnos a expresar también en esa parte a Cristo. Porque quiere que cada vez estemos mejor. Que vayamos mejorando. Y ya tenemos a cada uno de multimedia, tenemos a Eva María, a Sara, que se encargan de su imagen, de que usted esté bien presentable todo el tiempo, de que se maneje correctamente la luz de estudio y que su rostro siempre se vea correctamente, ¿verdad? Que no se vea que está sudando cositas, así que pueden ser detalles que no se cuidan, o su camisa que esté arrugada, que este día el apóstol se trajo una camisa que de verdad estaba muy arrugada y nadie se dio cuenta y nadie le avisó y nadie le dijo, ¿verdad? El cuidado también de antes de Reforma, de que tienen ellas de decirle, apóstol, quiere algo de tomar, necesita algo, y de ahí obviamente tenerle preparado lo que vaya a tomar durante todo el programa. Están pendientes de qué voy a tener aquí en la mesa. Tenemos gente también que está haciendo las fotos de Reforma, cuando vienen muchas más personas, después del congreso que lo hacemos en la parte del templo, hay gente que está teniendo cuidado en cómo se expresa y se filtran las imágenes en tanto a qué se está subiendo, ¿verdad? Que usted tenga una buena expresión, que no se suba cualquier foto, que no se suba una foto de solo porque la hermanita se miraba bonita, sino que llevan un mensaje más allá. Los camarógrafos que están constantes acá, que se pasan las 2 horas del programa parados en una cámara, pero siempre haciéndolo con el amor y el cuidado que se requiere para transmitir correctamente, ¿verdad? El manejo de las demás redes que se van rotando
dependiendo de la cantidad de personas que estén en el equipo, pero siempre manteniendo ese cuidado de como Misión Cristiana del Calvario. No podemos ser iguales al mundo, ni podemos hacer lo que el mundo hace, sino que hacemos lo que el Señor está diciendo, que expresamos lo que el Señor está diciendo, utilizando el lenguaje del reino. Y eso nos hace demandarle a los discípulos de Misión Cristiana del Calvario en que no pueden decir, yo no estoy conectado, yo no estoy al tanto de lo que está pasando, porque existen tantos medios y la gente acá se está preocupando por hacerlo con excelencia, como para que alguien pueda usar de excusas. Es que, apóstol, yo no lo veo, yo no sé qué es lo que usted está revelando. Tenemos Reforma, congresos, y la gente que dice, es que yo no puedo ir al congreso, pero se está transmitiendo el congreso. Todos nos estamos contagiando de esto, porque nosotros lo estamos transmitiendo a las demás Mencionaban personas. SoundCloud, por ejemplo, hay hermanos que van manejando. Por ejemplo, en Estados Unidos dice, fíjese que yo iba manejando mi camión y ahí iba oyendo Reforma Apostólica, o yo iba manejando mi carro, o iba hacia el trabajo, iba haciendo esto, iba escuchando Reforma Apostólica. O sea, ahora no hay ninguna Excusa ni excusa. Y limitación. además queda grabado en Facebook o en YouTube. Twitter, en YouTube y todo eso. Lo podemos ver en cualquier horario. O sea, qué tremendo lo que Dios ha estado haciendo con nosotros en relación a esto. Tenemos aquí al pastor William Hernández de Colombia. Felicitaciones, Reforma Apostólica, por estas 250 revelaciones y expresiones de nuestro modelo Cristo. He tenido un apacentamiento y perfeccionamiento constante. Qué hermoso todo eso. Marina Reyes, gracias a Dios por Reforma Apostólica, que nos bendice a los que nos encontramos a distancia y en donde hemos sido edificados para mantenernos dentro del cuerpo de Cristo. No obstante de estar en alguna ciudad distante, seguimos unidos en un mismo sentir y con una misma visión. Esto es precisamente lo que produce Reforma Apostólica. Eugenia Ladino dice, maravilloso, apóstol, todo lo que evidenciamos que pasa a través del equipo multimedia, cada uno tiene una función y es precisamente porque ha sido preparado para estar ahí, funcionando como cuerpo. Bendigo al Señor no solamente por su gran revelación a través de usted, apóstol, sino que las personas que nos transmiten, cuidan cada detalle. Son personas que quieren estar siempre a su nivel de ser modelos para nosotros, porque cuidan y tienen celo de las cosas del Señor. Los felicito por ese amor y pasión. Tenemos a Gemima Ramos, dice, veo que nuestro Señor ha puesto la capacidad en cada uno de ustedes para el mismo fin, edificarnos como cuerpo de Cristo. Les amo y veo cómo se cumple esta porción de la palabra, Efesios 4:16, en la Nueva Traducción Viviente. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuden a que los demás se desarrolle y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Esto es lo que precisamente está pasando en Misión Cristiana del Calvario. Y parte de todo ese resultado es lo que está produciendo Reforma Apostólica. Y qué bendición al leer todo esto, porque nos anima a seguir adelante y nos desafía a hacer las cosas con excelencia y con todo. Y yo quiero concluir con este versículo de Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean, dice, dominios, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Podemos poner aquí que Reforma Apostólica fue creada por medio de Él, para Él y por Él. Y por eso es que hoy juntos exaltamos y bendecimos el nombre de Jesucristo. Y vamos a orar para entregarle al Señor como una ofrenda agradable y de bendición estos 250 programas de Reforma Apostólica, donde no han sido de ninguna manera cansados, ni hemos venido a dar una revelación aquí, ya como una comida aquí,
seca o vacía o vieja o estar sacando bosquejos de hace tantos años, sino siempre ha sido como un río y como un pozo de agua viva, que siempre hay palabra fresca, nueva y renovada, porque es por Él, para Él y para su gloria y para su honra. Así que qué lindo que hoy podamos orar, que hubiera querido que todo multimedia estuviera aquí enfrente, pero no podemos debido a que necesitamos, o si los que pudieran venir, qué excelente sería, porque siempre necesitamos personas que estén en los controles, allá abajo especialmente, pero vamos a pedir que vengan los que están aquí. Y hoy no solo queremos dar gracias a Dios por Reforma, sino adorar a Dios por Reforma Apostólica, adorarle a Él, bendecirle. Como decía el apóstol Ronald ayer, el agradecimiento es por sus puertas, pero dice sus atrios es con alabanza, pero el lugar santísimo es su adoración. Así que qué importante eso. Y hoy por eso exaltamos a Dios. Y como dije, no podemos tener a todos, porque si no nos quedamos sin programa, y si nos quedamos sin staff en los controles. Entonces, pero sí tenemos una gran mayoría aquí y que nos han servido y bendecido. Y hoy queremos, como Reforma Apostólica, decirle a Dios que le adoramos y le bendecimos. No solo estamos dando gracias a Dios por estos 250, sino ahora estos 250 programas son una actitud de adoración y de exaltación, porque entendemos que es por Él, para Él, ¿verdad? Y para la gloria de Él, para su gloria, para su honra, para su exaltación. Y hoy juntos estamos entregando estos 250 programas como una señal de adoración y de exaltación al Señor de señores. Y por eso le alabamos y le bendecimos. Juntos damos gloria a Dios Padre. Hoy venimos como multimedia a agradecerte, pero más que agradecerte, a presentarte adoración por lo que Reforma Apostólica ha sido y por lo que tú has hecho de Reforma Apostólica. Tú te has manifestado, te has expresado como el Dios grande y glorioso. Has modelado a Misión Cristiana del Calvario a través de Reforma Apostólica, tu carácter, tu estilo de vida, tu forma de pensar, la revelación de tu voluntad, la expresión de tu propósito, de tu diseño, de tu plan, y por eso es que hoy lo presentamos como una adoración a ti. Lo presentamos en señal de adoración y de exaltación y de regocijo por tener el Dios glorioso y precioso que tenemos, que es el único Dios verdadero a quien servimos y a quien adoramos. Hoy juntos como Misión Cristiana del Calvario, allá en las iglesias, allá en sus respectivas congregaciones y templos donde están congregados, allá los grupos de comunión familiar, personas individuales, familias, niños, jóvenes, señoritas, adultos, personas de la tercera edad, todos los que van en sus vehículos, los que están en diferentes lugares, ahora mismo podemos decir, Señor, entregamos esto como una actitud de adoración y de exaltación a ti, porque fue creado para ti, por ti y para tu gloria y para tu honra, y eso sigue siendo y seguirá siendo para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exaltado sea Jesucristo en medio de nosotros. Gracias, Señor, en todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Exaltamos a Dios y le adoramos y decimos, Reforma Apostólica es señal de adoración y de exaltación al Dios que vive y que se manifiesta para siempre. Que Dios les bendiga grandemente y sigamos exaltando su nombre siempre.